Hace mucho que no titulo una prédica, así que hoy voy a darle un título, como para renovar un poco, y se me ocurre este título, a ver si les gusta. Todo tiene que estar mucho peor. ¿Les gusta? Todo tiene que estar mucho peor. Bueno, después vamos a entender por qué pongo este título tan optimista de entrada, pero sí, vamos a ir desarrollando un poquito también el contexto del libro de Miqueas. Miqueas es un profeta del siglo 8 a.C., ¿no? Contemporáneo de Isaías, perfecto, sí, en el reinado de Ezequías, también, bueno, desde la época de algunos profetas como Amós, también como Oseas, y bueno, Joel es un poco antes, unos siglos antes de Miqueas, pero más o menos los profetas están en esos siglos, ¿no? Este es un profeta del siglo 8 a.C., y por más que era contemporáneo de Isaías, tenía diferencias muy claras con respecto a Isaías. Isaías estaba en el palacio del rey y era consejero, era alguien muy respetado y con una política más internacional, si se quiere, ¿no? Era como un canciller, daba consejos, no solamente profecías, sino consejos al rey. Sin embargo, Miqueas era un campesino. Isaías estaba más en las ciudades importantes, como en Jerusalén, y Miqueas nunca estaba en Jerusalén. Él estaba en el campo, estaba a las afueras de Jerusalén. Es más, él nació y vivió en la ciudad de Moreshet Gat, que está a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. 35 kilómetros de Jerusalén. En esta época hay corrupción, también política, y todo este gobierno militar lo que hacía era expropiar, por ejemplo, las tierras de los campesinos, los maltrataban, había explotación, surgían algunos terratenientes también que se iban quedando con las tierras a través de negocios que eran un poco turbios, de deudas y demás, endeudando a los campesinos. Cualquier parecido con hoy es pura casualidad, ¿no? El hecho de que los campesinos estén endeudados y tengan que al final terminar dando de sus tierras. Esto pasaba en esa época, pero bueno, pasaba no solamente con los campesinos en el campo, que eran explotados, sino también que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde estaba el templo de Dios y donde Dios había hecho tantas promesas, estaba totalmente corrompida. Si vemos en el capítulo 3, versículo 11, vamos a ver en qué estaba corrompida la ciudad de Jerusalén. Dice allí 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros ningún mal? Así que está corrompido. Políticamente los príncipes son los políticos, ¿no? Los gobernantes, los príncipes del pueblo, los que gobernaban el pueblo. Ellos gobernaban por dinero, por coimas, ¿sí? Usted iba y le ponía esa platita por abajo del escritorio o por arriba, porque ya la corrupción era tal que no importaba, y le decía, bueno, podía saltearse algunas leyes, podía mandar preso a alguien, todo era por dinero. Pero también estaban los sacerdotes, los que representaban al pueblo delante de Dios y los que estaban encargados de todo el culto. Eso también lo podía corromper uno. Y decir, mirá, no tengo un animal perfecto, tengo que la pata chueca, es medio deforme, pero pasa, ¿no? Y podría pasar, dice. Podría pasar, y con la manito acá, y pasar, ¿no? Los sacerdotes también estaban totalmente corrompidos. Y también estaban los profetas corrompidos. Profecía a demanda. Entonces uno iba y llamaba a 0900 profeta y le atendía un profeta. Le decía, mira, necesito que me profetices algo lindo para mí. Ah, bueno, sí, ¿qué querés? No sé, que me pase algo bello. El profeta decía, Dios dice que tendrás abundancia. ¿Ah? Y los políticos lo usaban bastante porque la norma era pan y circo. Es decir, si tenemos al pueblo contento, nadie se queja. Entonces venía un profeta y cuando se empezaban a quejar, decía, Dios dice que no pequéis contra Dios quejándose por estas cosas. Dios está en control y Él hará grandes maravillas. Y todos quedaban contentísimos y bueno, cobraban.
¿no? Cobraba un sueldito el profeta por profecía. Y también podía tener alguna profecía de maldición. Si tenías alguno que no te caía bien, contratabas al profeta y decía, Dios me dijo que te va a ir mal la vida. Entonces me maldijo. Así que estaba la cosa en Jerusalén. Todo por dinero. Todo era dinero. Tanto políticos, sacerdotes como profetas. Había una corrupción tremenda. También, hoy día eso no pasa, ¿no? Pero en esa época sí pasaba y mucho. Había mucha corrupción en Jerusalén. ¿Qué hacían los profetas? Decían, bueno, Dios está con nosotros, todo va a ir bien, porque si Dios está con nosotros, ¿qué nos va a pasar? Y esto es una jugada política. Imagínense un profeta diciendo, como decía Miqueas o como decía Jeremías, miren que la cosa se complica, viene Babilonia, nos va a ir mal, apróntense, si no se arrepienten. Bueno, eso es más, no le metas mala onda. Le decía a Jeremías, sos profeta del desastre, venís acá a meter mala onda, estamos todos felices. Bueno, esas cosas no estaban permitidas porque todos tenían que evitar cualquier tipo de revolución, de queja y demás. Entonces, con profecías sanas, alegres y contentos y optimistas, todo iba a ir mejor para los políticos también. Que esta es la realidad de Miqueas. Miqueas sale del campo, se va a Jerusalén. El libro de Miqueas también tiene profecías para Samaria, ¿no? Para el norte. Pero acá, en el capítulo 4, está hablando de lo de Jerusalén. Y les dice, bueno, antes, en el capítulo 3 vamos a ver que le dice que Jerusalén iba a ser destruida. Esto es justamente lo que queremos evitar. Que venga un profeta a decir lo que no se tiene que decir. Fíjense que las tres áreas que nombramos, tanto política como cultural, como se dice, del culto, ¿no? Y el área de los profetas, abarcaban todo lo que era la sociedad. Estamos en una sociedad que está totalmente corrupta y sufren los más débiles, ¿no? Y esta es la protesta de Miqueas, que los profetas, hay muchos profetas que lo que hacen, más allá de dar una profecía, un mensaje de Dios, es una protesta social. También es parte de la profecía, es la protesta social, el defender a los más débiles, defender a los que no tienen posibilidades. Es que si usted sale con una bandera a defender a aquellos que están que son más débiles, sepa que está haciendo la tarea del profeta. Había tres preguntas que se hacían ellos, ¿no? Estaban rodeados de enemigos, por más que estaban en Jerusalén y trataban de dar buenas noticias, ellos siempre los problemas lo veían hacia afuera. Es decir, el problema que tenía Jerusalén, el pueblo de Dios, era que estaba rodeado de muchos enemigos. No es que había corrupción, es que los enemigos son bravísimos y en cualquier momento nos atacan y nos destruyen. Entonces la pregunta era, ¿cuándo Dios va a salvar a su pueblo? Y no está hablando de salvación como la entendemos hoy en Cristo, sino de salvar de los enemigos, de que su pueblo es la esperanza del reino. Para los hebreos era la esperanza de que Dios venciera a los enemigos y vivieran en total paz y con poder, con el Mesías por delante, ¿no? Como un gran guerrero. No era la salvación como después Cristo la explica, ¿no? La salvación del alma, esa relación personal con Dios. Entonces se preguntan, ¿cuándo va a venir la salvación del pueblo? Y bueno, si le preguntaban a los falsos profetas en Jerusalén, iba a decir, hoy, ahora, está viniendo. La salvación de Dios está viniendo ahora. Estemos ahí, atentos, porque ya está llegando. Decían, ¿no? Decía, ¿y de dónde vendrá? ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? De Jerusalén, ¿de dónde va a venir? De acá, de la ciudad de Dios, de la hija de Sión. ¿De dónde va a venir la salvación? De Jerusalén. Dice, ¿y en qué consistirá? Ya lo dijimos, en la destrucción de todos los enemigos. Dios va a ir, va a agarrar a todos los enemigos, lo va a aniquilar a cada uno de ellos. Hoy día vivimos en una sociedad que nos podemos identificar bastante con la sociedad de Miqueas, ¿no? Y decimos, bueno, Miqueas siglo 8 a.C., hoy estamos en el 2024. Se supone que hemos evolucionado bastante, ¿no? Como sociedad, me imagino, hemos aprendido varias lecciones, evolucionamos. Bueno, miren que el gasto militar, según un organismo internacional que se llama CIPRI, el gasto militar mundial alcanzó los 2,44 billones. Es decir, a esos 2,44 agregan 12 ceros, y ahí lo tienen, 2,44 billones
de dólares en 2023 en tecnología militar, en armamento, todo gasto militar. Esto supone un aumento del 6,8% respecto al 2022. Pero uno dice, bueno, pero eso fue porque la guerra de Ucrania, de Rusia, por eso aumentaron el armamento. No, hace 9 años consecutivos que viene aumentando el presupuesto en armamento, en la guerra y demás. ¿Cuánto aumenta, por ejemplo, en la agricultura? Bueno, para que tengan una idea, lo que se gasta en armamento es, a nivel mundial, es 5 veces más que lo que gasta un país como Estados Unidos en agricultura en un año. Cada vez hay más armamento y ese armamento es cada vez más peligroso, más exacto y destruye más, con menos. Destruye mucho más, con menos. ¿Saben qué? También hablando de armamento, o misiles y armas nucleares y demás, hasta armas químicas, con respecto a la agricultura, también hay una relación. Los armamentos que están usando los diferentes países en la guerra, cada vez destruyen más los suelos y cada vez crecen menos cosas. Cada vez que cae un misil en una tierra, esa tierra se llena de diferentes elementos químicos, como plomo, como diferentes elementos que tiene el misil, y eso hace que la tierra quede infértil. Es decir, cuanto más guerra, menos agricultura hay, ¿sí? Además de los campos destrozados, de que se destrozan los cultivos y demás. Bueno, las armas nucleares obviamente generan también radiación y hay una cantidad de cosas que destruyen la agricultura. ¿Y por qué digo esto? Porque Miqueas va a hablar, después lo vamos a ver, de que las armas se convertirán en herramientas para la agricultura. Parece que va a haber un tiempo de paz. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo es este tiempo de paz? Nos podríamos hacer nosotros como iglesia entonces las mismas preguntas. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo tendrá lugar la salvación de Dios? Entonces nosotros podemos decir, ¿y ahora? En cualquier momento. ¿Mañana? ¿Cuándo tendrá lugar la salvación de Dios? Quiere decir, ¿cuándo Dios va a desaparecer esta maldad del mundo, un mundo corrompido, y va a estar gobernando este mundo? Bueno, no sé, mañana. Podemos decir, ¿de dónde vendrá? Y bueno, Dios usará a los políticos del mundo, capaz que a los gobernantes de Israel, Estados Unidos, o capaz que a otros países poderosos. Dios estará usando eso para librarnos y darnos paz en el mundo. Y decimos, ¿en qué consistirá? Y bueno, yo pienso que Dios va a haber paz en el mundo y Dios va a gobernar cuando los grupos radicales yihadistas sean destruidos. O cuando Hamas y ISIS y todo esto desaparezcan de la tierra, ahí va a haber paz mundial. Y creo que ahí Dios va a tomar el mando. Pero no lo que opina Miqueas. Y no lo que Dios le está diciendo a Miqueas que es. Si vamos entonces ahora a la lectura de Miqueas, capítulo 4, dice, acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en un futuro. Fíjense que ahí Miqueas ya está respondiendo algo, ¿no? ¿Cuándo será? En los postreros tiempos, en un futuro, no ahora. Ya está diciendo algo diferente a lo que estaban diciendo los falsos profetas. Sucederá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será colocado a la cabeza o como cabeza de los montes, más alto que los collados, y acudirán a él los pueblos. Es decir, el Jerusalén iba a ser exaltada sobre todas las otras naciones. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Está usando la figura de los montes. Dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Miqueas está diciendo que Jerusalén iba a ser exaltado, pero si vamos al capítulo anterior, en el versículo 12, dice que Jerusalén iba a ser arrasada, iba a ser como un campo arado, iba a quedar Jerusalén. Iba a ser arrasada, iba a ser limpiada. Es decir, que primero habla de la destrucción de Jerusalén, y ahora está hablando de que Jerusalén estará por encima de las demás naciones. Bueno, es que primero va a venir el juicio, y luego va a venir la salvación.
Primero vendrán dolores de parto y después vendrá el dar a luz. Eso es lo que está diciendo Miqueas. Dice también que cuando Jerusalén sea exaltado, van a venir de muchas naciones. Fíjense que usa muchas naciones, no dice todas las naciones ahí, ¿no? Muchas naciones vendrán a escuchar la voz del gobernante que esté sentado en el trono de Jerusalén. ¿Quién se imagina que es el que se sentará en el trono de Jerusalén, en el trono de David en ese tiempo? Jesús iba a estar sentado allí. Iba a llegar un momento donde Jerusalén iba a gobernar sobre muchas naciones, iba a ser la nación más poderosa, iba a estar sentado un gobernante muy poderoso, Jesús mismo, allí en el trono de David. Dice que iban a ir a escuchar la voz de este gobernante, que les enseñe con respecto a sus caminos, para poder andar en sus veredas. Dice, porque de Sión saldrá la ley, es decir, de Sión saldrá la ley para todo el mundo, para todas las naciones, y de Jerusalén va a venir la palabra de Dios. De Jerusalén, si quieren escuchar a Dios, vayan a Jerusalén. Él juzgará entre muchos pueblos. ¿Quién es Él? Jesús, el que va a estar gobernando. Él va a juzgar sobre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas. Dicen, ellos convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Es lo que hablábamos hoy. Las armas de la guerra se convertirán ahora en herramientas para la agricultura. Saben que es curioso, ayer, el viernes, hablábamos con Daniel y él me hacía acuerdo de un pasaje en Joel, donde Joel dice todo lo contrario. Dice que agarran las herramientas de la agricultura y lo conviertan en espadas, en armas. Y bueno, Joel es anterior a Miqueas, bastante antes que Miqueas, y lo que está hablando Joel, el libro de Joel habla del juicio de Dios, así que tiene sentido. Va a haber un momento donde va a ser necesario las espadas. Es más, Joel dice, hagan esto, agarren los elementos, las herramientas de agricultura y transfórmenlo en espadas, porque van a venir por ustedes. Apróntense, pueblo valiente, dice Joel. Porque va a haber un momento para pelear. Y va a haber un momento donde no va a ser necesario la guerra. Hoy decimos, bueno, es verdad, hay mucha guerra en el mundo. Pero ¿quién se anima a pedirle a una nación que baje sus armas? El día que baje sus armas una nación, va a ser atacada por otra. Y cuanto más se arma uno y amenace a otra que va a ser atacada, más se arma la otra para defenderse. Y así cada vez vamos a ir a un final mucho peor. ¿Cómo es el título de esta prédica? Todo tiene que estar mucho peor. Y todo va a estar mucho peor. Si oramos por la paz del mundo, Dios ya nos contestó. Va a ser cuando Cristo venga en su reino. Así va a ser la paz del mundo. No antes. Porque antes ya nos cuenta lo que va a pasar. Leamos el libro de Apocalipsis y no es algo lindo lo que va a pasar. El juicio de Dios. Antes ya nos dijo que vamos a sufrir. En el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. Y le ha dicho al pueblo de Dios, a Israel, que van a sufrir dolores de parto, va a ser difícil. Entonces, si oramos por paz, va a ser allí. Dios ya nos respondió. Si oramos porque no haya delincuencia en el mundo, sepan que la delincuencia va a ir creciendo. Y si oramos porque no haya guerra, sepan que las guerras van a ser cada vez peores y más daño van a hacer. Todo tiene que estar mucho peor para el momento en que Cristo venga y reine. Ahora, ustedes dirán, uy, ¿eso me va a tocar a mí? Bueno, obviamente en esto de las profecías, Apocalipsis y los demás libros proféticos, hay mucho y hay diferentes escuelas, pero permítanme decirles mi análisis personal de las Escrituras con respecto a esto y por qué comparto esta posición. Cristo va a venir por su iglesia a las nubes del cielo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, antes de descender a la tierra. A veces confundimos lo que es el arrebatamiento con su segunda venida. ¿Y por qué? Porque las profecías a veces en un solo pasaje hablan de las dos cosas.
Las profecías muchas veces tienen doble cumplimiento o triple cumplimiento, entonces nos confunden. Está hablando de 3 tiempos distintos donde se va a cumplir algo. Pero el arrebatamiento es que Cristo va a venir por su iglesia y su iglesia va a ser arrebatada, justamente, arrebatada en los cielos con Él. Nos vamos a ir con Él. ¿Cuándo? Antes del juicio. Pablo dice, somos librados de la ira de Dios, salvos de la ira de Dios. Vamos a ser llevados con Él antes del juicio. Cuando llegamos allá al cielo, estamos ahí caminando por las nubes. No creo que sean nubes, pero bueno, estamos caminando todos ahí y alabando a Dios. Viene juicio para la iglesia, donde Pedro también dice que nuestras obras pasarán por fuego. Las que son hojarascas se van a quemar y las que son puras, entonces van a ser más purificadas aún, ¿sí? Como el oro. Es el momento donde se nos entregan nuestras coronas. ¿Y qué hacemos con las coronas nosotros? Se las tiramos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Como un reconocimiento de que nosotros no somos nada sin Él. No merecemos ninguna corona. Él merece todo el galardón. ¿Sí? Eso es lo que hará cada uno de nosotros. No lo que pasará, lo que haremos nosotros en el cielo con nuestras coronas. Se lo dejaremos a Cristo diciendo, yo nada merezco. Todo me lo has dado tú. Luego de ahí viene el gobierno de Cristo en la tierra. Entonces, ¿pero con quién viene Cristo? Con su iglesia. Entonces, si alguna vez quiso estar en la política, es excelente porque ya va a estar en política. Va a venir Cristo con su iglesia y vamos a gobernar todos como iglesia y con el Señor Jesús. Ahí va a venir el nuevo gobierno de Cristo. Ahí va a sentarse Jesús en el trono de David en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, y va a gobernar todos. Y es lo que está tratando justamente Miqueas. En ese momento Jesús se va a sentar en el trono y va a gobernar sobre todas las naciones. Y vendrán de todos lados hacia Jerusalén para ver a Jesús. Dice también, ninguna nación alzará la espada contra otra nación, ni se preparará más para la guerra. ¿Sí? Tampoco habrá armas, ya van a haber hoces, van a haber ahí una pala, pero no armas. Así que ninguna nación hará la guerra contra otra. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien le infunda temor. Esto es que cada uno va a salir sin miedo a que lo maten, a que lo roben, a que le pase nada. Podemos dormir en la intemperie, podemos hacer lo que queramos. Hay paz absoluta. Eso es lo que está hablando. Va a haber tranquilidad. Y como el mundo, que se supone que hemos evolucionado como seres humanos, hemos aprendido la lección, cada vez estamos más encerrados. A pesar de que hay más cámaras, de que hoy día hasta la vigilancia se hace con drones, a pesar de que hay sensores de movimiento, a pesar de que tenemos seguridad privada, a pesar de que cada vez está todo más iluminado, a pesar de una y otra cosa, cada vez hay más inseguridad. Pero deberíamos estar bastante seguros a esta altura. Las encuestas dicen que la inseguridad, por lo menos la percepción de las personas de estar inseguros, ha aumentado en el mundo muchísimo más en los últimos 20 años. ¿Cómo puede ser? En los 20 años donde la tecnología, donde ahora con un celular ya estás avisando a la policía sin necesidad de discar. Un botón. Que hay vehículos más rápidos, que te tienen vigilado, que hay cámaras en toda la ciudad, en todas las esquinas. Tenemos más inseguridad, sí. La gente se siente más insegura. Yo de chico, no sé ustedes, pero yo de chico cerrábamos la calle jugando al fútbol y estábamos hasta tarde y pasaba un auto, y hoy día es más arriesgado, ¿no? Es más arriesgado. Yo antes, a las 8 de la noche, mi padre me decía, anda a hacer un mandado acá y traerme tal cosa, y íbamos y no había... ¿Podía pasar algo? Sí, pero las probabilidades eran menores. Hoy día yo a las 8 de la noche lo mando a mi hijo y... Son las 8 de la noche, sí. Soy uno de los que se siente inseguro. Estamos cada vez peor y todo tiene que estar mucho peor. Cada vez va a ser un poquito más complicado el asunto. Dice que en este momento vamos a descansar en paz. Sin problema, no vamos a tener miedo.
No habrá quien les infunda temor. Qué bueno que está esto, ¿verdad? La boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Esto es una confirmación de que esto no lo dice Miqueas, sino que es una verdad de Dios y así va a pasar. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, con todo, nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Por qué dicen nosotros? ¿Quiénes son nosotros para Miqueas? Está hablando del pueblo judío, ¿no? Al pueblo de Jerusalén. En ese tiempo la iglesia está gobernando, pero ahora es el tiempo del remanente de Israel. El pueblo de Israel tiene una oportunidad más en el tiempo de la segunda venida de Cristo para acercarse al Señor. Va a venir antes de la segunda venida de Cristo, de que Cristo venga a la tierra con la iglesia, un tiempo muy jorobado para el pueblo de Israel, que la Biblia lo llama la gran tribulación. Al principio una paz, no pasa nada, parece que fuera la segunda venida, está todo paz, y los segundos 3 años y medio, de 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, los segundos son todo lo contrario. Todo se complica muchísimo, como nunca se ha visto en la tierra. Y los judíos son perseguidos, porque así como en la época de los nazis, quieren exterminar a la raza judía. Algunos se entregan, y dice Apocalipsis, a la marca de la bestia, se asocian con la maldad, y otros huyen. Y aquellos que huyen, y son echados muchas veces de las naciones, tienen que huir para que no los maten. Y va a haber un remanente que va a reconocer al Mesías, y va a ir a Jerusalén y reconocer al Mesías. Pero ese remanente habrá sufrido mucho. No crean que esto es gratuito, no crean que esto es, bueno, porque le dieron una oportunidad a los judíos. ¿Por qué? Lo que tienen que pasar no se lo deseo a nadie. Tienen que pasar por una gran tribulación, donde lo que quieren es quitarles la vida directamente. Y muchos van a morir también. Algunos andarán con sus dioses, pero lo que sabemos es que nosotros vamos a estar con Jesús eternamente. Y esto es eternamente, es literal, para siempre. ¿Sí? Esto es estar creyendo en el trono de Dios como un trono eterno, el trono del Mesías, aquel que se iba a sentar en el lugar de David para siempre. En aquel día, dice Jehová, recogeré a las ovejas cojas, reuniré a las descarriadas y las que afligí. Esto es Israel, ¿no? ¿Por qué cojas? Es un símbolo de que como están huyendo, porque los quieren matar, es un símbolo del cansancio, de la huida de Israel, ¿no? Por eso son ovejas cojas. Y están descarriadas porque se habían apartado de Israel, se había apartado del Señor. Dice que las va a reunir. Está hablando todavía de remanente. No pensemos que es todo Israel. Es parte del pueblo de Israel que reconoció al Mesías y que se está jugando la vida por eso. De las cojas haré un remanente, ahí está. De las descarriadas una nación robusta. Entonces reinará Jehová sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Dice, mi torre del rebaño. La torre del rebaño es una torre donde el pastor se subía para ver todo el rebaño, cuando era muy grande, y ver por dónde iba el rebaño. Y una torre, no tan alta, ¿no? Pero allí se subían y podían observar a todo el rebaño. Esa es la torre del rebaño. Dice, y tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, tú recobrarás el señorío de antaño, el reino de la hija de Jerusalén, ¿no? Está diciendo al final lo mismo que al principio, que Jerusalén iba a tener el poder que tuvo en antaño, ¿no? Que Jerusalén iba a estar por encima de las demás naciones. Ahora pasa al tiempo de la gran tribulación. Todo bien, pero esto va a ser el final. Hay una pregunta que Miqueas todavía no contestó, y es, ¿en qué va a consistir la salvación de Dios? Y la respuesta de Miqueas es en la purificación. Los falsos profetas creían que la salvación de Dios venía de afuera hacia adentro. Dios vence a nuestros enemigos, a nosotros nos va bien. ¿Sí? Ahora, Miqueas dice que la salvación de Dios viene de adentro hacia afuera. Dios purifica a su pueblo y luego vence a sus enemigos. Incluye a Jerusalén. Jerusalén tiene que ser purificada también. ¿Vieron cómo la iglesia muchas veces dice que todos los problemas están afuera? ¿No? El mundo está corrompido, nosotros no somos el mundo, menos mal, la corrupción, la mentira, los asesinos, todo está afuera y nos vamos a ir con el Señor, todo está afuera y nos cuesta mirar un poquito para adentro, ¿no? Y Dios dice, primero la purificación del pueblo y luego afuera. Primero
Miremos dentro de casa y luego afuera, ¿sí? Empieza por la purificación del pueblo de Dios y luego por sus enemigos. Y esto es lo que le dice Miqueas. Bueno, ahora vamos a purificar. Dice, ¿por qué gritas tanto? Dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? Está hablando de una profecía que después se cumple con el rey Sedequías. El rey Sedequías, el último rey que es llevado por Babilonia. Cuando es llevado el rey Sedequías, el pueblo se queda sin rey, con Babilonia atacándolo y el pueblo sin rey, ¿no? Y ahí está haciendo una doble visión de la profecía, llevándolo a cuando Babilonia los iba a conquistar, pero llevándonos también al final de los tiempos, ¿no? Donde iban a sufrir también. Ahora va a ser un paralelismo entre Babilonia destruyendo Jerusalén y el final de los tiempos en la nueva Babilonia, que Apocalipsis habla de Babilonia, pero no de esa Babilonia, sino una nueva Babilonia que iba a cumplir con el mismo rol. Y dice allí, ¿acaso no tienes rey? ¿Pereció tu consejero? ¿Se acuerdan los consejeros del rey Sedequías? Ahí estaba Jeremías diciendo, va a venir Babilonia, lo va a destruir. Y los otros consejeros del rey decían, cállate Jeremías, sos tremendo amargo. Dios está con nosotros, lo vamos a pasar por arriba. Bueno, y así le fue, ¿no? Los consejeros le fue bastante mal. Y te atenaza el dolor como a una mujer de parto. Si quieren saber lo que es el dolor del pueblo de Israel como una mujer de parto, lean el libro de Lamentaciones y van a ver lo que sufrió el pueblo de Israel. Quéjate y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Tendrán que huir por todos lados, esparcirse por todos lados. Es decir, lo que está diciendo Miqueas es, ¿vieron lo que les dije ahora? Un reino de paz, donde hay seguridad, donde nosotros no tenemos que temer, donde el reino, Jesús va a estar sentado en el trono y va a gobernar sobre todas las naciones y la iglesia va a estar con él. ¿Vieron eso? Le dice al pueblo de Israel, ¿no? Bueno, eso es dar a luz, pero antes de dar a luz vienen los dolores de parto, el sufrimiento, que es la gran tribulación y que va a pasar bastante mal. Dice, llegarás hasta Babilonia, ¿sí? Como esa deportación hacia Babilonia, y allí serás librado. Ahí vendrá recién lo que estábamos hablando. Allí te redimirá Jehová de manos de tus enemigos. Ahora se han juntado muchas naciones en contra tuya. Fíjense que no eran todas las naciones que se habían sacado de Jerusalén. Hay muchas naciones que se van a oponer a Israel. Acuérdense que en esa época va a estar la nación de Israel, ¿no? Como la tenemos hoy, hay una nación de Israel. Hay muchos pueblos que se van a oponer a la nación de Israel, donde también está Jerusalén. Y van a querer destruirlo. Ya está pasando hoy, ¿no? Pero en esa época se va a multiplicar mucho más, por lo menos la intensidad. Se han juntado muchas naciones en contra tuya y dicen que sea profanada y se recreen nuestros ojos a la vista de Sión. Y acá está haciendo ese paralelismo, ¿no? Se va a la época de Babilonia atacando Jerusalén, donde Jeremías dice en Lamentaciones, todos pasan por Jerusalén y la ven destruida y se burlan y disfrutan de esto. Y lo mismo está diciendo ahora Miqueas, antes de Jeremías, ¿no? Está diciendo, los pueblos van a decir, qué bueno, Israel va a ser destruido, qué demás, qué genial. A mí me hace acordar mucho esto a la cruz, cuando Jesús está siendo crucificado. ¿Qué estaba haciendo Satanás y los demonios? Disfrutando que el Hijo de Dios estaba siendo asesinado, según la mirada de ellos. Pero ¿qué dice Miqueas? Así como en la cruz, y así como en el caso de Jerusalén, dice que mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavilla en la era. Quiere decir, traducido al uruguayo, no entendieron nada. Se burlaban de Jerusalén, pero no entendían nada de lo que iba a pasar. No tenían ni idea de los planes de Dios. Entonces Dios después vino y los arrasó como quien agarra ramas en un campo. Los agarró y limpió el campo de los enemigos. No entendían nada. Así como Satanás en la cruz no entendía nada de los planes de Dios.
y podía estar disfrutando de la crucifixión de Cristo. Pero los planes de Dios era que Satanás mismo iba a ser vencido. Así también pasó con las naciones. Ellas también fueron vencidas por el Señor. Y dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce. Desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Bueno, allí le está diciendo a Jerusalén, a los judíos, al pueblo de Israel, lo está comparando con un buey, ¿no? Que pise el grano fuerte, eso es trillar para separar el grano de la paja, ¿no? Es decir, en Jerusalén toda la tierra será limpiada, será totalmente limpia, y allí vendrá esa paz que nos promete el Señor y vamos a estar nosotros ya con el Señor. Entonces, ¿qué dice Miqueas? ¿Cuándo tendrá lugar la salvación de Dios? En el futuro. ¿De dónde vendrá? No va a venir de Jerusalén, sino va a venir de Belén. Un niño nacerá en Belén. Pero además vendrá desde el cielo, desde la gloria de Dios. Ese es Jesucristo. ¿En qué consistirá? En la purificación de su pueblo. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Oye, nos está diciendo de que nosotros, esta parte no es para nosotros. Nosotros venimos con Cristo, andamos con Él. Estamos del otro lado. Está todo bien con nosotros. Pero lo que nos quiere mostrar la profecía es que hay esperanza. Es que no esperemos que la cosa mejore acá en este mundo. No hagamos ningún esfuerzo. Claro que sí. Eso es lo que hacían los profetas, denunciar el pecado del mundo. Tenemos que seguir haciendo lo que es bueno. ¿Sí? Si podemos mejorar en algún aspecto algo, bien. Pero a nivel general, el mundo va a ir hacia el caos. El mundo va a ir hacia la guerra final. El mundo va a ir hacia la maldad. Y todo esto ya está dicho por las Escrituras. Pero nosotros tenemos la esperanza de un gobierno, el gobierno de Cristo en la tierra y la paz absoluta. Cristo nos promete eso. Nos va a llevar con Él y luego vamos a estar un tiempo en la tierra con Él, gobernando juntamente con Él. La salvación de Dios empieza por la purificación. Busquemos la santidad delante de Dios, desde adentro hacia afuera. Es verdad que el mundo está corrompido, pero tenemos que purificarnos primero nosotros. Purificar el pueblo de Dios. En la época de Miqueas, este pueblo de Dios, los sacerdotes, los líderes, los políticos, los profetas, estaban corrompidos. No dejemos que esto pase en nuestros lugares, en nuestras iglesias, que haya corrupción. Hoy vemos iglesias corrompidas, totalmente corrompidas. Iglesias que están por el dinero también. No dejemos que esto pase, sino que empecemos a purificarnos desde adentro. Procuremos nosotros mismos comprometernos con el Señor, porque el que conoce el futuro lo espera. ¿Y cómo lo espera? Bien parado, pronto, con la maleta hecha. Si el Señor dice, vengo por ustedes, lo voy a llevar a la nube del cielo, ya tenemos la maleta hecha. Ya estamos prontitos. No podemos decirle al Señor, espérame que me voy a bañar y vengo. Aguantame un cachito. Ya estamos prontos. El Señor viene por nosotros. Si sabemos que estaremos gobernando juntamente con el Señor, entonces esperamos ese tiempo. Y cuando vemos todas estas cosas futuras, dejamos de ver tanto a corto plazo en nuestra vida. ¿Saben que una de las enfermedades más grandes del ser humano es el cortoplacismo? ¿Sí? El cortoplacismo nos hace siempre estar mirando lo malo en el momento o disfrutando muchísimo de algo bueno que pasa en el momento, pero siempre estamos como termómetros según la temperatura que hay afuera. Ahora, Dios nos está mostrando un futuro glorioso para la iglesia. Dios nos da la garantía de estar con Él en paz, en alabanza, disfrutando de cosas que ni siquiera podemos imaginar. Vivamos con la esperanza del futuro. Y esto no es negar la realidad, no es ser negacionista, no es decir, bueno, no pasa nada,
vamos a sufrir, vamos a pasar diferentes circunstancias, pero nuestra mirada tiene que ir más allá de eso. Si no, ¿qué vamos a hacer en el momento de nuestra muerte? Seguramente cada uno de nosotros, cuando estemos por morir, vamos a poner nuestra mirada en lo que viene. No esperemos ese tiempo, pongámoslo ahora. La mirada en lo que viene. El Señor tiene grandes promesas para nuestra vida. Vivamos según las promesas de Dios. Vivamos según el futuro que Dios nos muestra en su palabra. Tenemos mucho para ganar ahí. Pero sepan de que el mundo va a ir empeorando. Cuando el mundo cada vez vaya peor y nos ataque el pesimismo, recordemos que estamos más cerca de la salvación del Señor para el mundo. Cristo va a venir a reinar con nosotros en esta tierra. Luego, dice, bueno, pero nos quedamos en la tierra. Bueno, hay escuelas para todo esto en la profecía, pero seguramente vayamos a disfrutar de la Nueva Jerusalén en los cielos. Luego de esto, habla de 1000 años, y bueno, allí hay una historia más larga de la profecía. No nos vamos a meter en ese punto, pero sí sepamos de que nosotros somos del Señor y con Él estamos y con Él nos vamos a ir. Tenemos esa garantía. Y lo último, somos nosotros blancos de muchas veces de las consecuencias de los pecados de otras personas. Es decir, y esto no se trata ni que Satanás ni nada, el mundo está corrompido. Nuestras acciones siempre repercuten en otras personas. ¿Vieron el famoso dicho? Yo no le hago daño a nadie. Sí que haces daño a nadie. Que vos no lo sepas, pero cada vez que haces algo mal, no, si yo haciendo esto no le hago daño a nadie. Yo fumo, pero no le hago daño a nadie. Yo hago esto mal, pero no le hago daño a nadie. Está bien, yo no me comprometo con la iglesia, con el servicio, con el Señor, pero no le hago daño a nadie haciendo eso. Siempre vas a hacer daño. Porque tus consecuencias no son ajenas a los demás. Siempre va a repercutir en alguna medida. Que no lo sepamos es otra cosa. Pero puede repercutir hasta en las generaciones siguientes. Siempre hay un efecto. Y somos nosotros víctimas de los pecados de los demás, de los actos de los demás. Y de las cosas buenas también. Vamos a ser víctimas, pero algo tenemos que saber. No temas por el que pueda hacer daño a tu cuerpo, el que pueda lastimar tu cuerpo, el que pueda insultarte, los hombres tirar de tu barba o poner clavos en tus manos. No temas por aquellos que te den latigazos, no temas por aquellos que te quieran denigrar o escupir en el rostro. El que va a decidir a dónde va tu alma y la mía es el Señor. Él tiene la decisión. Y si hemos ido a los pies de Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Señor ya ha sellado con su sangre el pacto que nos lleva con Él. Somos de Él, somos de su propiedad. Vamos a ir con Él. Así que pasemos por lo que pasemos en este mundo, pongamos nuestra mirada en las cosas futuras y busquemos la paz del Señor en eso. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que tiene mucha profecía. A veces esto nos puede confundir bastante. La profecía es algo muchas veces difícil y profundo. Pero, Señor, queremos quedarnos con este mensaje de que tú nos das esa paz de mostrarnos lo que hay en el futuro para que estemos tranquilos y confiamos plenamente en ti. Sabemos de que somos tus hijos y sabemos que tú no nos dejarás a merced del enemigo, del juicio y demás. Sí, vamos a sufrir las consecuencias de otros. Sí, vamos a sufrir las consecuencias de nuestros propios pecados muchas veces. Pero, Señor, tenemos la garantía, sellada con la sangre de tu Hijo Jesucristo, para poder estar contigo por la eternidad. Te damos gracias por esto, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, pero también esto nos compromete a predicar más el Evangelio. Porque el día llegará donde ya no podrán ir a ti, Señor. Señor, gracias por nuestras vidas, gracias por esta iglesia. Purifícanos, Señor, purifica aquellas cosas que están mal en nosotros. Y haznos un pueblo amoroso unos con otros, Señor. Un pueblo que quieran avanzar juntos, Señor, con un mismo compromiso, con un mismo M aquí, y que podamos avanzar con nuestra mirada en el futuro, en tu futuro, Señor. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.